cultura y tentaciones. Amigos, pues el día de hoy tengo un súper invitado porque resulta que el próximo día 27 de este mes se cumplen 70 años de este maravilloso museo, el Museo Nacional de Historia que está en el Castillo de Chapultepec, y por ello nos dimos a la tarea de invitar aquí al maestro Salvador Rueda Smithers. ¿Lo dije Sí. bien? ¿Cómo estás, Salvador? Bien, muchas Maestro gracias. Salvador. A mí me da por hablar de tú, pero es con mucho respeto. No, perfecto, Es con perfecto. mucho respeto. Maestro Salvador, bueno, eres licenciado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tienes maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y de mi escuela. Y también, bueno, fuiste titular de la Dirección de Estudios Históricos del Museo de Antropología, también fuiste y serás, porque yo digo que eso siempre, ¿no? Director del Museo Nacional de Historia, miembro del Consejo de Editores de las revistas Sí. Historias y revista Relatos e Historias de México, y además tienes muchos libros. Aquí varios de tus libros, a ver, platícame, Un México a través de los Prieto, Emiliano Zapata, que eres especialista con Emiliano. Sí, soy especialista en el movimiento zapatista y más que en Emiliano Zapata, en la memoria de los zapatistas, sí. Ok. Oye, también estaba comentando contigo antes de empezar aquí con esto de los 70 años de este museo, que también fueron esta semana los 50 del Museo de Antropología, ¿verdad? Sí, Gran museo. de hecho, el gran marco detrás de todas estas conmemoraciones son los 75 años de vida del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nace el día 3 de febrero de 1939. Y a partir de ahí comienza toda esta vocación por la custodia, por el descubrimiento y por la exhibición moderna de nuestro patrimonio histórico y arqueológico. Y el estudio de las realidades indígenas, de las lenguas indígenas, de los documentos antiguos y del pasado mexicano desde el periodo virreinal, ya como historia, desde el periodo virreinal hasta nuestros días. Y hace poco, bueno, con motivo de esto también hicieron ahí algunas muestras especiales, ¿no? Me estabas comentando. Sí, bueno, este año, en este mes, se cumplen 50 años, medio siglo, bodas de oro, del Museo Nacional de Antropología, del Museo Nacional del Virreinato y paralelamente del Museo Nacional de Arte, que ese depende del Instituto de Bellas Artes. Pero son estas jornadas culturales del último tramo del gobierno del licenciado López Mateos, que fueron de una intensidad que difícilmente se ha repetido. Y entonces tenemos muchas conmemoraciones en el marco de la gran conmemoración de 75 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces cada uno de los museos ha ido preparando su celebración, su proyección hacia el mexicano sobre los quehaceres que le dan alma al INA, que esas son las siglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por ejemplo, se acaba de hacer la ceremonia conmemorativa de los 50 años del Museo Nacional de Antropología aquí en Chapultepec, porque el Museo Nacional existía ya desde el 39, pero aquí en Chapultepec es desde 1964, en este edificio magnífico. ¿Dónde estaba antes? Estaba en Moneda, allá a un Centro. costado de Palacio Nacional. Ya. Y en el 62, al secretario Torres Bodet se le ocurre, platicando con muchos intelectuales, que debía haber un lugar, un sitio especial para el Museo Nacional de Antropología, un sitio especial para el tesoro arqueológico y etnográfico que ya se guardaba muy apenas en la calle de Moneda. Y entonces se dieron a la tarea de proyectar este museo con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Gran Pero arquitecto también. sí, pero además con esta visión que solamente Torres Bodet podía tener, que es una visión de 360 grados. Yo pienso que si eso nos lo hubieran dejado a mí, por ejemplo, pues yo hubiera hecho quizás un buen museíto, sin una visión tan integral como la que tuvo el secretario Torres Bodet. No solo él y don Pedro le dieron espacio con arquitectura moderna al arte antiguo, sino que además llamaron a artistas modernos para
plasmar en las paredes y en los muros, en el centro del paraguas del Museo de Antropología, que es esa fuente que está en la gran explanada, llamaron a los artistas más importantes del momento para que hicieran interpretaciones del arte indígena y del pasado indígena con los ojos del siglo XX. Eso solamente se les pudo haber ocurrido a esos dos genios y yo creo que no hay nada comparable en el mundo. Es un gran museo y además, Sí. de hecho, creo que es el que más visitamos como estudiantes, ¿no? Digo, yo recuerdo que es el que más veces he ido. Sin embargo, tenemos una variedad de museos impresionante, ¿no? En México hay cosas maravillosas. Pues sí, empezando quizá por el vecino, que es el que tengo el honor de dirigir, que está en el Cerro de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec, y que se abre ahí en el edificio del castillo en 1944. El castillo fue la residencia y el despacho de los presidentes desde el siglo XIX. Hubo un tiempo que fue el colegio militar, en la década de los 30 del siglo XIX, hasta la guerra con los Estados Unidos. Después nuevamente fue el colegio militar hasta el Imperio y vuelve a abrir como colegio militar después de la muerte de Juárez y cierra en 1914 con el triunfo de los revolucionarios constitucionalistas. Y Venustiano Carranza reorganiza el espacio, lo adapta a las funciones del moderno ejecutivo revolucionario. Y entonces están los despachos del presidente de un lado y la residencia, la vieja residencia, la Alcázar, del otro lado. Y despachan ahí básicamente entre abril y octubre, que es una temporada de lluvias fuerte en México, y la ciudad siempre tenía el peligro de que se inundara. Entonces no están despachando en Palacio Nacional, sino en el castillo como una residencia alterna. En 1939 y 40, el general Cárdenas, siendo presidente, decreta que ahí debía de estar el Museo Nacional de Historia y abre el Castillo de Chapultepec a partir del 40, y lo dice así textualmente, al pueblo de México. Y a partir de ese momento se readaptan nuevamente los espacios para convertirlos en contenido museográfico. Ahora, tienen, digo, una jornada ahorita por los 70 años, pero al final siempre hay cosas que hacer allá adentro, evidentemente, sobre todo ir al museo. Pero me estabas comentando que va a haber actividades, digo, de teatro. Sí, Cuéntanos. nosotros cumplimos 70 años y entonces, aprovechando que es un número redondo, que no son ni los 75 ni los 50, decidimos un poco tomar como ejemplo las jornadas de hace 50 años y hacer 10 días de actividades distintas, pero que tuviesen que ver con el desarrollo de este ser incalculable que es el ser humano. Y tenemos mucho menos actividades, por ejemplo, que tienen que ver con la historia y mucho más actividades que tienen que ver con el desarrollo de los otros sentidos. Tenemos alrededor de 13 actos entre conciertos, obras de teatro, ballet. Ay, acérquense, por favor, porque esto es del 23 al ¿qué? Del 23 al 3. Al 3. Abierto a todo público, la entrada es gratuita. Que eso también se me hace fabuloso. Ahí la única cosa es que tienen que ir con tiempo porque el cupo sí es limitado. Sí, claro. El Castillo de Chapultepec tiene un espacio que soporta una carga limitada. Pero los espectáculos son de primera calidad. Está, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Policía. Eso es lo que estaba viendo, wow, de la policía. De la Policía Federal. Ajá. Es una banda que toca unas marchas maravillosas. Está también el maestro Emilio Luis y Mónica del Águila, que es un concierto de piano y cello. Está también el maestro Luis en un concierto de piano solo. Está el maestro Juan Ramón Sandoval en un concierto de piano con las partituras que guarda el depósito de colecciones del Museo Nacional de Historia, que son casi todas de principios del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX. Wow. Están 2 obras de teatro para adultos, una que se llama Imperio y la otra es Adiós Carlota.
la de Imperio es un monólogo, Adiós Carlota son marionetas, pero son para adultos. Wow, Bueno, eso para, suena buenísimo. no para adultos, pero para jóvenes y Sí, adultos, sí, sí, no son sí. para niños. Y además tenemos Alas de Mariposa, que sí es teatro para niños. Va a estar también el ballet de Amalio Hernández, el ballet Maravilloso. folclórico, acompañado Que ahorita es de... su nieto el que lo lleva, ¿no? ¿Tengo Sí, entendido? Salvador López, Ujú. que es estupenda persona. Fíjate. Y en fin, van a ver varias cosas, la orquesta típica de la Ciudad de México. En fin, son 13 actividades de escenario, digamos. Y lo de los niños, ¿no? Que me estabas comentando que son unas visitas guiadas. Talleres que son las de exploradores, que aunque esas se dan Son permanentes, normalmente, ¿no? Ujú. pero acá se les va a dar un pequeño énfasis explicando el cómo se hizo el traslado y por qué estamos en Chapultepec. No siempre se ha estado en Chapultepec, Sí. sino, digamos, de la edad de sus abuelitos para Para acá. acá. Y esas son visitas que hacen grupos y recorren el cerro, las zonas arqueológicas que están al pie del cerro, hasta llegar a las salas donde están los murales de Siqueiros y O'Gorman. Nada más con zapatito González cómodo Camarán. para caminarle, ¿verdad? Sí. Eso sí. Sí, Ay, maestro Salvador, pues digo, me encanta platicar contigo porque sabes Muchas mucho. gracias. Sabes Muchas mucho. gracias. Yo me le pego a los que saben mucho. A veces les aprendo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades por dirigir además el museo, por tu tiempo. Y si me permites, yo quiero volver a invitar porque a ver si nos hablas un día aquí de, bueno, de tus libros, ¿no? Por supuesto, y lo que estábamos comentando, que o de la historia del castillo cuando me quieran. encantaría. Ya quedaste, ¿eh? Sí. Ya lo comprometemos de una vez, ¿sí? Consta, maestro. Gracias, maestro. Lo prometido es deuda. Salvador, Gracias. maestro Rueda Smithers. Muchísimas gracias, director del Museo Nacional de Historia, que cumple 70 años. Muchas felicidades. Muchas gracias. Claudia Arellano.